Buenas tardes y muchas gracias por conectarse a esta segunda etapa del día de nuestro primer Congreso de Diseño y Moda Virtual Universidades Tecnológicas. Saludamos nuevamente a la maestra en Pedagogía, Araceli Pérez Escutia, directora de la carrera de Diseño Moda Industrial. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Asimismo, le damos la bienvenida a nuestra siguiente ponente, la maestra de Ciencias Maribel Herrera Ruiz, originaria de Santa Catalina, Quieri, Oaxaca. Desde pequeña tuvo habilidades en el dibujo y las expresiones artísticas visuales, por lo que decidió estudiar la carrera de comunicación gráfica. Posteriormente, participaría en diversos proyectos relacionados con el tema indígena, como el programa de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, que le permitió realizar una maestría en ciencias relacionada con pequeños productores oaxaqueños, en donde pudo acercarse a las comunidades y observar el conocimiento tradicional en diferentes ámbitos, uno de ellos en el textil. Además, apasionada por conocer la cultura de diversos lugares, ha estado en una reserva de aborígenes canadienses en Kelowna, DC, en la Universidad Nacional de Colombia, realizando una estancia de investigación, así como en otros países, con el interés de observar las expresiones artísticas. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias, maestra Araceli. Y pues darle la bienvenida a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Agradecer a la Universidad Tecnológica de Morelia por darnos el espacio también, por brindarnos y brindarle a todos nuestros estudiantes la oportunidad de conocer un poquito más de la voz de pues muchos de nosotros, de los maestros de las diversas universidades. Entonces, agradecerles muchísimo la oportunidad también que nos hayan tomado en cuenta como Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca. Sí, muchísimas gracias, maestra, por estar con nosotros el día de hoy. Le cedo la palabra para que continúe con su ponencia. Muchísimas gracias y ojalá pronto podamos estar de manera presencial en Morelia. Nada nos hubiera gustado más que estar allá. Esperemos que pronto, el siguiente año, lo podamos llevar a la realidad, ¿no? Y poder estar allá conociendo un poquito también. Claro que sí, bueno, bienvenida. Pues, gracias. Bueno, entonces voy a presentar mi pantalla. Hoy en esta ponencia voy a hablar acerca de la función comunicativa de los textiles tradicionales de Oaxaca. Como ya se comentó en mis semblanzas, soy del estado de Oaxaca, específicamente de una comunidad llamada Santa Catalina Quieri, en la sur de Oaxaca. Es una comunidad zapoteca, entonces aquí preservamos muchos de los aspectos indígenas, como el idioma, como la vestimenta, ¿no? Entonces, en parte hablaré un poquito de la comunidad, pero también me referiré un poco a otras comunidades también, que como ya lo hemos escuchado de la voz de la maestra Yuridia en la mañana, a mediodía, acerca de la gran variedad cultural que existe en Oaxaca y bueno, en realidad en todo México. México es un estado único, México, perdón, es un país único, es un lugar con una diversidad increíble, pero a pesar de esa diversidad, creo que podemos encontrar muchas conexiones, podemos encontrar muchas cuestiones que nos unen, símbolos, tradiciones. Apenas leía un poquito acerca de la danza de los viejitos en Michoacán, muy parecida a una danza también aquí en mi comunidad, la danza tradicional, que es muy parecida. Entonces creo que tenemos muchísimas cosas en común, no solamente en la danza, también en la vestimenta, en los símbolos que se manejan en las comunidades, porque partimos de un mismo origen, ¿no? Entonces, de eso vamos a estar hablando en esta ponencia. Yo sé que la bibliografía casi siempre va al final, ¿no? Cuando hacemos una exposición, cuando realizamos un escrito, normalmente va en la parte final, pero quisiera agregarlo como primer parte de esta ponencia, justamente para que el público, todos los que nos están escuchando, puedan saber que esta información, esto que voy a hablar con ustedes, es parte de mi experiencia, pero también del estudio de muchas personas que
que realizan estudios en diferentes comunidades de Oaxaca, ¿no? Entonces, también darle el reconocimiento a cada uno de ellos que se han interesado en conservar, en buscar información, en investigar justamente para la conservación de estos textiles, ¿no? Por eso he puesto primeramente la bibliografía. Y bueno, a partir de eso, entonces, me gustaría comenzar a hablar acerca de la comunicación. Me gusta mucho cómo lo aborda Humberto Eco, quien comenta que la comunicación es un aspecto global, que la cultura no podría existir si no existiera la comunicación. La comunicación es aquella que refuerza los lazos entre los seres humanos, y si esta no pudiera existir, finalmente la cultura no podría desarrollarse. También la comunicación, como comúnmente lo conocemos, es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Sabemos que existen diversas formas de comunicación. La comunicación, esta clasificación puede deberse por la cantidad de personas que intervienen dentro del proceso, por el canal y, en fin, diferentes clasificaciones. Pero podríamos decir que hay una comunicación interpersonal y una comunicación intrapersonal. La interpersonal es hacia las demás personas y me interesa mucho poner énfasis en estos dos tipos de comunicación porque son claves para nuestro estudio acerca de la función comunicativa dentro de los textiles, que conocemos que tenemos esos dos tipos de comunicación. La comunicación interpersonal, que es hacia los demás, hacia las otras personas, hacia el exterior, de yo como individuo hacia mi comunidad, pero también de nosotros, un ente colectivo, que son los pueblos indígenas, hacia afuera, hacia los demás, hacia el resto del mundo. Pero también que existe una comunicación intrapersonal, que es con uno mismo, ¿no? Consigo mismo, de poder, que mientras se realizan todos estos diseños, cuando se borda, cuando se realizan justamente, se realiza la indumentaria, los huipiles, pues hay una comunicación en ella, ¿no? Estamos expresando de cierta manera sobre el textil, ¿no? Entonces estamos hablando de una comunicación intrapersonal. Dentro de de la comunicación, del proceso comunicativo, pues intervienen elementos como el código, que tiene que ver con los símbolos y el significado que pueden tener ellos. El canal, que en este caso sería el textil. A través del textil nosotros estamos comunicando. Texto, el significado y que pueden tener los elementos de cada huipil, de cada indumentaria que se usa en diferentes comunidades, tiene que ver demasiado con el contexto, con el tiempo en el que se está viviendo. Vamos a podernos a dar cuenta que ha habido una evolución y que de acuerdo a esa evolución se puede comunicar de una manera diferente. El ruido y la retroalimentación, que son algunos de los elementos básicos de la comunicación. Bueno, aquí creo que se está trabando un poquito mi pantalla porque no me deja pasar a la siguiente. Entonces, si hablamos acerca de la indumentaria y la comunicación, como les mencionaba, la indumentaria, la ropa, es un medio de comunicación que ha representado desde tiempos remotos una forma de identificación dentro de un grupo o fuera, ya sea por género, posición socioeconómica, política y cultural. No solamente en las comunidades, hablemos de culturas antiguas, Egipto, hablemos de Roma, por ejemplo, en el que el hecho de vestir cierta prenda te identificaba inmediatamente con una posición, con un rango, con la posición socioeconómica que tú tuvieras, ¿no? Entonces, en realidad, la indumentaria es comunicación absolutamente. Hablando acerca de los textiles y la comunicación, los textiles son un recurso comunicativo que reproduce los valores culturales de un grupo. Son fuente de información a través de códigos y signos en los que se expresa la cultura o idiosincrasia de un pueblo. Vamos a ver cómo a través de estos textiles se puede reproducir la historia de las comunidades, se puede reproducir la historia del individuo que lo realiza, se puede expresar
incluso el estado de ánimo en el que se encuentran la persona, el artesano o la artesana que está realizando el trabajo. Los textiles desarrollados por los grupos étnicos están inspirados en su entorno natural y social. Así se diseñan las formas, los colores y las texturas. También generalmente se utilizan materiales y técnicas adecuadas al entorno. Normalmente, y nos vamos a dar cuenta cuando analicemos algunos textiles, que las personas en las comunidades retoman lo que ven, ¿no? Entonces, si vemos estrellas, repetimos las estrellas en nuestro textil. Si lo que vemos son las flores del campo, son las que repetimos, los animales silvestres, en fin, una gran cantidad de elementos que normalmente están en nuestro entorno. También, pues, es cierto que se utilizan materiales que estén también en nuestro entorno. Anteriormente se usaba en la comunidad, por ejemplo, la lana y la seda, ¿no? Y un poco el algodón. Actualmente eso ha ido bajando un poco debido pues a los tejidos industriales que ya se pueden tener, ¿no? Entonces ha habido un cambio en cuanto a esto, pero normalmente los textiles y los bordados son adecuados al entorno. Bueno, en México tenemos 68 grupos étnicos repartidos en todo México. Y solo en Oaxaca tenemos 16 grupos étnicos. Es el estado con más grupos étnicos, con mayor diversidad cultural. Y eso hace que también pues, sea muy rico el hecho del intercambio o de ver las diferentes expresiones que tiene cada una de las comunidades, ¿no? Entonces aquí vamos a analizar solamente algunas, porque a pesar de que son solamente 16 grupos étnicos, la verdad es que Oaxaca cuenta con 570 municipios, de los cuales 417 están regidos por sistemas normativos internos, es decir, que todavía conservan la parte de los usos y costumbres y que pueden considerarse como pueblos indígenas. Entonces, hablar de cada una de las comunidades e incluso dentro de las mismas comunidades o de los municipios están divididos por agencias y cada agencia tiene una diferente forma de expresión en su textil. Entonces, hablar acerca de los textiles de Oaxaca es en verdad bastante amplio. En la segunda diapositiva en la que colocaba la bibliografía, hay un libro muy interesante en los que podemos conocer todos los símbolos, los gráficos de los textiles, no de todos, todos los de Oaxaca, pero sí una gran mayoría. Entonces, se los recomiendo. Después, si les podemos pasar la presentación, pues estaría muy bien. Bueno, la indumentaria es un síntoma, es decir, el signo extremo de la cultura de un pueblo. La tradición de cada grupo dicta una manera determinada de vestir. Finalmente, la indumentaria es justamente una representación de lo que somos. Por eso es tan importante para nosotros, para las comunidades indígenas, el hecho de poder vestirlo. Además, es también bastante orgullo el poder tenerlos, ¿no? En cuanto a la vestimenta precolombina, esto lo podemos ver a través de los códigos que pues se han encontrado y se puede ahí a través de estos ver cómo era la indumentaria de las mujeres y de los hombres, ¿no? El quexquemen, el huipil y el enredo son básicos, ¿no? Y por eso sabemos que estos atuendos venían justamente de la época precolombina y no a partir de la colonia, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar algunos elementos dentro del análisis de estos diferentes textiles en donde no estamos seguros si vienen de la época prehispánica o bien de la época de la colonia. Sin embargo, de lo que sí estamos de acuerdo y en conocimiento es que estos tres elementos vienen justamente de la época prehispánica y menciona que eran decorados en su mayoría con amplia gama de colores, con flecos en los bordes inferiores y figuras bordadas en hilo tenido de distintas tonalidades. Aquí también vemos algunos textiles
Los textiles son parte esencial de la vestimenta del indígena, ya que han sido y es un símbolo de identificación social, ayuda a distinguir los diferentes cargos y posiciones que el individuo desempeña dentro de un grupo, ya sea de tipo religioso o de gobierno, así como los diferentes grupos de las diferentes regiones. Esto, así como pasa en la cultura indígena, también ha pasado en el resto del mundo, ¿no? Como ya lo mencionaba anteriormente. Y bueno, los telares también es un tema indispensable que hablemos de ello porque en Oaxaca la construcción de los textiles normalmente es a través de ellos. El telar de cintura que normalmente es usado por las mujeres, ya lo había comentado la maestra Yuri en la ponencia anterior, y con la llegada de los españoles, el telar de cintura es prehispánico, es antes de la llegada de los españoles, y el telar de pedal, que normalmente es usado por hombres, fue introducido a través de los españoles. Y normalmente son los hombres los que trabajan en esta labor del telar de pedal. En cuanto al origen de los vestuarios, como el enredo, el huipil, la faja y algunos lienzos para transportar la carga, se remontan a tiempos prehispánicos. Eso es lo que comentaba, que estos son los elementos que normalmente fueron usados antes de la llegada de los españoles, pero la blusa, la falda y el rebozo se introdujeron después de la conquista. Entonces, aquí vemos que ha habido una evolución porque actualmente pues se usan ambos, ¿no? Se usa tanto el huipil como la falda, como la blusa o el rebozo, ¿no? Y la verdad es que fue en diferentes momentos en el que se comenzó el uso de ellas. Bueno, Oaxaca se encuentra dentro de una de las áreas del mundo donde en tiempos antiguos los seres humanos desarrollaron sociedades muy complejas y ciudades de gran arquitectura e impresionantes templos, además de implementar escritura, estilos de arte y otros elementos asociados a las civilizaciones. Eso lo podemos ver a través de la arqueología, a través de todos estos espacios en donde encontramos las expresiones. Y también nos vamos a dar cuenta que hay mucha similitud entre estas expresiones gráficas que se colocaban en las pirámides, que se colocaron en Mitla, con aquellas que se usan todavía en los textiles. Hablando del huipil, en las representaciones arqueológicas se dice que era una prenda utilizada por las deidades de la fertilidad. Tiene una túnica suelta, sin mangas, con aberturas para la cabeza y los brazos, compuestas de 2 o más lienzos añadidos. Actualmente se sigue utilizando el huipil. Este huipil puede ser de diferente tamaño, puede ser corto o puede ser largo. También existen diferentes tipos de huipiles, del diario, fechas especiales o por rango. Bueno, entonces comencemos con algunas comunidades que me gustaría comentarles un poquito acerca del significado de su vestimenta. La primera comunidad es San Pablo Tijaltepec, que es una comunidad ubicada en la Mixteca Alta de Oaxaca, una región que es templada, algo fría. Entonces, por las condiciones en las que se encuentra, también podemos darnos cuenta del tipo de ropa que utilizan. La blusa, ellos utilizan una blusa que sabemos que ahora sabemos que es una aportación de la cultura española. La mujer adoptó las blusas y las bordó con diseños de plantas, animales, flores y serpientes representadas por una greca en zigzag y otros dibujos. Aunque los bordados se utilizaban también en la época prehispánica, no se sabe con exactitud qué puntadas fueron creadas por los pueblos mesoamericanos y cuáles heredadas por los españoles. Estos textiles reflejan la creatividad de la realidad actual que viven las comunidades, ¿no? Y también sus representaciones tienen que ver con la historia, tienen que ver con sus ancestros, tienen que ver con sus recuerdos, y a través de ellos, de todo esto es como ellos comienzan a diseñar. Las blusas tradicionales de esta comunidad son de manta, están bordadas en el pecho con hilos de un solo color, en donde representan animales domésticos, silvestres que habitan en las cercanías. En la imagen vemos justamente la fotografía de
una mujer con su blusa, con su traje típico. Este va acompañado con una falda, el refajo en la parte de abajo, y los collares, que también son importantes, las trenzas, que al final llevan algunos pompones de colores también, ¿no? Entonces, esta es la vestimenta que normalmente se encuentra en San Pablo Tijaltepec. Es una comunidad que ha conservado muchísimo su vestimenta. De hecho, también es una comunidad donde la migración, sobre todo hacia Estados Unidos, es muy común. Sin embargo, incluso en Estados Unidos puedes ver que las mujeres siguen vistiendo su traje típico, ¿no? Entonces, es toda la identidad que en ella cargan, que la tienen que llevar para sentirse todavía como si estuvieran en su comunidad. El bordado es considerado un arte por ser una actividad capaz de generar emociones por medio de ciertos elementos. Refleja las experiencias individuales y colectivas de un pueblo, así como la evolución de sus tradiciones. La mujer que se encuentra aquí, la mujer joven, a la derecha, se llama Micaela. Ella, cuando la entrevistaba, mencionaba que para ella era muy importante bordar, que era una de las cosas que más le gustaban. Yo le preguntaba, ¿por qué te gusta tanto? Y me decía, es que mi mamá me lo enseñó, ¿no? Y yo sé que esto nunca lo voy a olvidar. Yo sé que siempre voy a poder hacer esto, ¿no? Que siempre lo voy a hacer. Y si algún día ya no está mi mamá, yo la voy a recordar a través de hacer este bordado. Voy a recordar las veces que me enseñó. Entonces, es algo que se va transmitiendo de generación en generación. Por eso hablaba de esa comunicación intrapersonal, porque finalmente son expresiones, es la forma en la que se expresa la persona. No solamente hacia los demás, sino hacia su interior. La técnica que ellos usan para estas blusas es de pepenado fruncido, que consiste en fruncir la tela y bordar de izquierda a derecha y regresar de derecha a izquierda, introduciendo la aguja en un pliegue y en otro no, dejando sin bordar la parte en que se formará la figura. Vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva la imagen justamente del bordado con un acercamiento para que puedan ver ustedes cómo ellos fruncen la tela y a partir de eso van colocando el hilo, con la ayuda de la aguja van colocando el hilo y dejando espacios vacíos para formar justamente la figura. El cuello también es bordado con motivos de flores o bien con el cuadrado, símbolo en constante movimientos que al repetirse genera ritmo y armonía. También en las mangas normalmente representan plantas, sobre todo el maíz, el crecimiento del maíz, entonces, y de montañas también, ¿no? Las figuras normalmente son geometrizadas, esto debido pues al tipo de bordado que realizan, por eso se forman de manera geométrica. Bueno, las mujeres que bordan no cuentan con un soporte previo para dibujar, es decir, no tienen un dibujo, no están calcando sobre la tela, no, sino que lo van haciendo contando, ¿no? Contando cuántos espacios o cuántos pliegues tienen que ir dejando para ir formando la figura. El conocimiento se transmite de madre e hija, tardan entre 25 y 30 días en terminar un bordado. De hecho, un mes o un mes y medio en terminar la blusa completa. En las enaguas son las que van debajo de la falda. Anteriormente los tonos eran más apagados y estaban relacionados con los colores de la tierra, mientras que en la actualidad se han incorporado colores llamativos e hilos sintéticos. Y entonces aquí vemos en la parte de arriba cómo es la enagua, sigue siendo tejida a través del telar de cintura. Y de este lado, del lado derecho, podemos ver la imagen de la señora que porta su traje típico. Y aquí podemos ver justamente la falda, porque tiene una función el hecho de que la falda esté de esta manera, que tenga dos colores, ¿no? El hecho de que la falda, el color nos dice algo. Aquí lo menciona, que la parte blanca en la falda
que no siempre es blanca, a veces es de un color más claro, es la que representa al hombre. Y el color más intenso es el que representa a la mujer. Si la falda está formada en su mayor parte por tela de color, nos dice que es una mujer casada. En cambio, si tiene menor cantidad de color, es una mujer soltera. Este es el significado inicial, sin embargo, poco a poco se ha ido perdiendo. Entonces, como vemos aquí, pues ella es una mujer casada, sin embargo, está usando una falda de mujer soltera, ¿no? Porque es más corto, es menor la cantidad de color intenso. Entonces, últimamente, pues se ha perdido, no se tiene ese conocimiento entre ellas. Debajo de la falda llevan la enagua, tejida de hilos de colores en telar de cintura, tardan en tejer un lienzo de unos 80 centímetros aproximadamente entre 4 o 5 días. Y bueno, aquí vamos a ver un poquito acerca de los significados de las figuras que ellos manejan. Manejan este que es mujer pájaro, pájaro y una mujer, las repeticiones. Se concebía a sus dioses encarnados en animales o cuando estos se transformaban para relacionarse con los mortales. También se habla un poquito de la historia de los nahuales y pudiera estar relacionado con esto. También este símbolo, que es el del águila bicéfala, que proviene de la época prehispánica y posteriormente es mezclada con la colonia. Representa el poder en sus dos esencias opuestas y complementarias, femenino, masculino, luz, oscuridad, arriba y abajo. Y este es un concepto bastante importante durante la época prehispánica. De hecho, si vamos y vemos las grecas de Mitla, estas grecas representan justamente esa oposición, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, lo negro, lo blanco, lo femenino, lo masculino, ¿no? Entonces, esta representación de lo opuesto se hizo y se sigue haciendo mucho en textiles y en arquitectura o escultura. Después, el venado. El venado es uno de los animales que más se representan en las blusas de las mujeres de Tijaltepec. Estas se identifican muchísimo con la mujer porque es un animal muy noble, pero astuto a la vez. Se le atribuyen dotes de mediador entre el plano terrenal y el divino. Es considerado protector, generoso y aliado de los humanos. También es considerado compañero del bosque que cuida las plantas, los árboles, el agua, etc. Como es una comunidad que está rodeada de bosques, es un animal silvestre que normalmente se ve. También representan el pájaro. Es recreado a partir de la fauna existente en el territorio. Se puede encontrar una gran variedad de aves en diversas posturas y actitudes que representan la cotidiana relación entre los seres humanos con los animales. Normalmente, la blusa se divide en dos, la parte del pecho. En las dos se repite de manera simétrica la imagen. La milpa también es una de las representaciones más comunes y describe el proceso del crecimiento de las plantas, concluyendo en una recreación figurativa de abundancia en la producción. La cabra también, aquí está presentando un animal doméstico de pastura que ha pasado a ser parte de la vida del hombre y la mujer del campo. También representan muchas grecas, esto normalmente en las mangas y en los cuellos representan estos elementos. Las formas ajedrezadas con el contraste de colores hacen surgir las grecas, las cuales representan a los diferentes pueblos que integran la región mixteca y de Oaxaca. También en las mangas normalmente colocan flores y hojas. Las formas geométricas de flores y hojas y tallos representan la femineidad, la fertilidad, la alegría y son ornamentos especialmente utilizados en la ropa femenina. También empiezan a utilizar varios tipos de grecas que encontramos aquí en la imagen, que representan las montañas y los cerros, que han sido espacios de culto muy importantes para los pueblos mesoamericanos. El cuadrado representa los 4 extremos de la tierra o cardinales. El rombo es considerado el ojo del cielo. Rombos concéntricos representan lo profundo y el espacio que guarda la preciada vida. También pueden representar una laguna como el ojo de la tierra.
Y esos son algunos de los significados de los elementos que utilizan las mujeres de San Pablo Tijaltepec para el bordado de sus blusas. Aquí, por ejemplo, en la fotografía que tenemos, vemos que aquí está representando unos callos. La verdad es que conforme ha pasado el tiempo, se han ido agregando nuevas figuras, nuevas representaciones. Y eso, pues definitivamente habla de la evolución que han sufrido las comunidades. Las comunidades indígenas no somos estáticas, no nos hemos quedado en el pasado, hemos evolucionado, nos hemos ido desarrollando. Pero eso no significa que hemos perdido nuestra esencia, ¿no? Conservamos mucho de ello. Pero nuestras expresiones también dependen justamente de esa transformación, de hilar aquello que hemos tenido en el pasado de nuestros recuerdos, de la memoria, de la cultura, con aquello que encontramos hoy en día, ¿no? En el contexto en el que nos encontramos. La tradición está en las manos de las artesanas porque son creadoras, no repetidoras mecánicas del pasado. Son brotes nuevos de una planta que tiene raíces en el pasado, hojas y flores en el presente y semillas hacia el futuro. En realidad, eso es lo que hace el artesano, eso es lo que hacemos en los pueblos indígenas. Como les comentaba, no estamos estáticos. Bueno, ahora vamos a pasar a la región mazateca ya de manera más breve, aunque también hay muchísimo que hablar acerca de este huipil de la zona mazateca porque hay una gran variedad, ¿no? Entonces, y cada una tiene un simbolismo diferente. Esta región se ubica en la Cañada y en el valle de Papaloapan, Tuxtepec, que es una región bastante amplia con muchísimos municipios. El huipil que normalmente se usa es este, que también puede ser largo o que puede ser corto. El huipil está compuesto por bordados de aves y flores, listones en tono azul, cielo, rosa mexicano y encaje. El significado que tienen las aves y las flores pues son parte de la flora y la fauna de la región. El listón azul es el color del cielo y el listón rosa mexicano es el café cereza que se cosecha en el lugar. Y en el encaje que tiene en la parte del cuello representa la neblina. Y aquí podemos ver también una fotografía justamente de Huautla de Jiménez en la que vemos que es una zona montañosa, llena de ríos, llenas de aves, de flores, pero sobre todo de neblina. Por eso es bastante representativo justamente este encaje, ¿no? Y el significado que tiene, pues va muy adecuado a su región, a su contexto. Las mujeres mazatecas elaboran este vestuario a base de cuadrillé, realizando los bordados en punto de cruz. Se cree que la mujer soltera debe colocar sus trenzas hacia atrás, la mujer comprometida coloca la trenza derecha hacia adelante y la izquierda hacia atrás, mientras que la mujer casada coloca las dos trenzas hacia adelante. La vestimenta se complementa con guaraches, collares, aretes, rebozos negros, de seda. Y si nos damos cuenta, cada uno de estos aspectos tienen un significado en específico. Estamos hablando de comunicación. Pasamos a la siguiente comunidad, Valle Nacional, que en la mañana también ya pudimos escuchar de la voz de la maestra Yuri acerca de esta comunidad justamente, que se encuentra en la parte norte de nuestro estado. Es parte de la etnia chinanteca. El bordado sobre tela tejida en telar de cintura, el que vemos en la imagen, el significado que tiene es del árbol de la vida. Normalmente hacen representaciones de esto. Proviene de mitos de creación vinculados al árbol, como un medio que une el cielo con la tierra. Los dioses fundadores bajan a la tierra a través de un árbol. Y vemos que a partir de la colonia se empieza a mezclar también. Se mezcla la iconografía, además de la memoria oral, dando como resultado una vasta creación y reproducción de árboles de la vida, expresados en los textiles de algunos pueblos indígenas del país, no solamente de este municipio de Valle Nacional. Entonces podemos encontrar estas variantes que se colocan en los diferentes huipiles, árbol niña, huipil gala, huipil mujer adulta. Y dependiendo de la edad de la mujer, su condición o la circunstancia en la que va a usar el huipil, la figura puede cambiar en complejidad y en contenido. Por ello, cae un nombre asignado por la tejedora. Aquí también tenemos otros ejemplos de árboles: árbol primavera, árbol escarabajo, árbol compromiso. Y bueno, llegamos a esta última parte, el municipio de Santa Catalina Quieri, que es justamente mi comunidad.
En la imagen vemos una mujer. Es, esta fotografía la recuperé de un museo de Suecia, en donde la tenían justamente del año de 1952. La verdad es que todavía no hemos podido encontrar cuál es el nombre de la persona, quién era esta persona, pero sin duda pues era de la comunidad, tiene el huipil, y este es el huipil ancestral, porque todavía se utilizaba justamente el enredo era de lana, ¿no? Entonces aquí podemos ver su huipil también por las características de la escenografía en la que se encuentra, pues sí podemos reconocer que es la comunidad, el uso del adobe. Y bueno, el traje típico de esta comunidad está constituido por un huipil, que es esta parte, que está en la parte de arriba, que en zapoteco es tin, que va por debajo del enredo. El enredo es este que es de lana, que en zapoteco es suti, el cual es sostenido por un cenidor de color rojo. Aquí no se puede apreciar bien en la imagen, pero es un cenidor rojo. El traje va acompañado de guaraches de cuero y en el cabello 2 trenzas con listones de colores. Cuando platicaba con algunas personas acerca de los guaraches de cuero, comentaban que como no habían pues muchos recursos económicos, muy pocas personas podían acceder a tener guaraches, ¿no? Y que lo que pasaba, cuidaban tanto el guarache que al momento de ir al campo y tener que regresar y comenzaba a llover, ellos se quitaban los guaraches y lo colocaban dentro de su bolsa, ¿no? Para que no se fuera a mojar, ¿no? Entonces eran demasiado cuidadosos con esto. Bueno, en cuanto a la constitución, el significado, el simbolismo que tiene el huipil, vamos a hablar, primero era de algodón y a veces de seda, era lo que normalmente se tenía. Actualmente es de manta, con tela de manta. En el cuello lleva triángulos de color que se elaboran con listones. Estos simbolizan las montañas que rodean la comunidad, por eso entre ellas se pueden observar flores de diferentes colores. Y aquí también vemos una imagen de la comunidad justamente de las montañas que están alrededor, ¿no? Entonces por eso las mujeres colocaban estos elementos puntiagudos como triangulares, como en forma de montañas, y entre ellas las flores que se pueden encontrar en el campo. Después, he volteado la imagen para que veamos la perspectiva desde la que se ve el huipil. Yo ahorita cargo el huipil también, justamente ese huipil que ven en la imagen es el que yo cargo. Y entonces, el significado que tiene este huipil tiene que ver mucho con la persona que lo porta o la persona que lo hace, porque finalmente es quien lo viste. Entonces, la forma en la que nosotros miramos este huipil no es la misma forma que lo ve la otra persona que está enfrente. La otra persona, la que está enfrente, ve esto en primera instancia, luego esto y finalmente esto, ¿no? Lo ve de esta manera. Pero nosotros, como tenemos que bajar la vista, lo primero que vemos es esta parte y esta parte. Y finalmente vemos esto. Y básicamente lo que nosotros expresamos en este huipil es justamente lo que vemos. Aquí vemos las montañas con las flores y arriba vemos las estrellas. Este bordado que se hace a la altura del pecho representa las estrellas, ¿no? Aquí lo menciona el texto. Las figuras de colores que que se van formando mantienen un significado cultural. Las abuelas decían que hilaban pequeñas estrellas por la división de los hilos de una hebra de madeja para poder elaborar el bordado. La partían en varios hilos y de ahí el nombre de estrellas, en zapoteco, mel. Entonces, esa es la forma en la que nosotros visualizamos nuestro huipil, ¿no? Lo podemos ver como justamente lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. En las ciudades es difícil que nosotros podamos ver bien las estrellas por la cantidad de iluminación que tenemos, pero cuando viajamos a las comunidades, cuando estamos en nuestra comunidad, podemos ver perfectamente el cielo estrellado, ¿no? Entonces, las comunidades, mi pueblo, mis abuelas,
mis antepasadas, justamente veían esos elementos y son los que colocaban en su huipil. El enredo es un rectángulo de tela que se dobla a la mitad y se enrolla a la cintura, dejando dobleces en los costados y es sostenido por un ceñidor color rojo. Anteriormente el enredo era de lana, la cual se hilaba y tejía de manera artesanal. A la llegada de telas industriales se comenzó a reducir el uso de las fibras naturales, tanto en el enredo como en el huipil, por lo que los enredos de lana se comenzaron a usar solo para una fecha especial, en este caso la boda, ¿no? A estos se les conoce en zapoteco como biok. Esos son los elementos que se utilizan justamente en este traje que nosotros utilizamos. Apenas encontré en casa de una persona justamente uno de esos enredos de lana, porque actualmente ya no se usan casi, ya todos son hechos de telas industriales, de hecho ya no los hacen, solamente se compran, se doblan y se colocan de la manera en la que se hace con un enredo. Pero he encontrado uno que es de lana, entonces tiene mucho tiempo que no los hacen, pero creo que es importante la recuperación de esto. Sin embargo, también mencionar, y como ya lo había comentado acerca de que hay una transformación y una evolución en los trajes típicos de los pueblos indígenas, porque las condiciones, el contexto va cambiando y sin duda tiene que haber ese cambio. Sin embargo, sigue siendo la expresión de los pueblos indígenas, sigue siendo nuestra visión, la visión que nosotros tenemos de nuestra comunidad. Entonces, creo que definitivamente sí va a haber esa transformación, pero seguimos expresando, seguimos comunicando a través de cada una de estos símbolos, de cada uno de estas imágenes, acerca de lo que sentimos, de lo que pensamos. Una artesana que entrevistaba de aquí de la comunidad me mencionaba que su abuelita también bordaba su huipil y en su lecho de muerte de lo único que se acordaba era de su huipil y les pedía a sus nietas que la vistieran con su huipil, que ella quería ser enterrada con su huipil, que no se olvidaran de su huipil, ¿no? Entonces es impresionante escuchar y ver cuál es justamente esa identidad que sienten las personas de las comunidades por un textil, por el huipil que tienen, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, como lo mencionaba la maestra Yuri en la mañana, acerca de la importancia que tiene el respeto a los pueblos indígenas y a sus textiles, porque finalmente son expresiones de ellos, ¿no? De su historia, de su vida cotidiana, ¿no? Entonces, es parte de todo eso. ¿Y por qué es importante entenderlo en el ámbito de diseño y moda industrial de la carrera que ustedes están estudiando? Porque así como vemos y tenemos una materia de historia del arte y la moda y hablamos acerca de culturas antiguas, hablamos de culturas romanas, de Grecia, de India, también es importante tener el conocimiento de los textiles de nuestro país, de nuestro estado, ¿no? Entonces, por eso la importancia de que nosotros podamos generar estos espacios para poder conocer un poquito más. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Agradecemos a la maestra de Ciencias Maribel Herrera Ruiz por su excelente ponencia y le damos la palabra a la maestra en Pedagogía, Araceli Pérez Escutia, quien atenderá el bloque de preguntas y respuestas y hará entrega de su reconocimiento. Gracias. Gracias, Sandy. Muchas gracias, maestra Maribel. Muy interesante su conferencia, de verdad. Nos retroalimentó. Es mucha información muy valiosa, más que nada de Oaxaca. Nosotros también tenemos bastante cultura aquí en Michoacán y es muy interesante, de verdad. Sí, nos encantaría que viniera aquí a visitarnos a la universidad para platicar sobre de esos temas tan interesantes que usted sabe sobre su cultura de allá de Oaxaca y compartirlos aquí en Michoacán.
Mira, tengo aquí algunas preguntas que me están haciendo nuestros espectadores. Me dice dice, ¿a través de qué elementos se comunica el diseño textil de étnico? ¿A través de qué elementos se comunica el diseño textil étnico? Sí, correcto. Ok. Pues tiene diferentes formas de expresión, como ya lo habíamos comentado, desde el hecho del tipo de fibra que estás utilizando, ¿no? El hecho de que estés utilizando lana significa que tú estás en un contexto diferente, que lo has obtenido quizá de tu comunidad, ¿no? Entonces, también va a depender mucho el rango socioeconómico, incluso a veces en el que te puedas encontrar, ¿no? Entonces, sí comunica mucho. El textil comunica mucho los símbolos representados en el huipil, también representan los colores, la variedad de los colores que pueda tener el huipil, las texturas y todos aquellos elementos del diseño que nosotros conocemos, las formas, los colores, las texturas, los símbolos, comunican también en el diseño textil. Ok, muchísimas gracias. Me preguntan, dice, ¿el significado de los símbolos de los trajes tradicionales oaxaqueños ha sido evolucionado a través del tiempo? Sí, sí han evolucionado definitivamente. Algunos todavía se preservan, pero como había comentado anteriormente también, por ejemplo, en la comunidad de San Pablo Tijaltepec han ido modificando los símbolos, ¿no? El hecho de que ahora ya introducen elementos como animales domésticos, como gallos, a veces patos, unos ya están introduciendo tigres, gatos, ¿no? Pero es parte de la cultura que ellos van adquiriendo también, de ese desarrollo en el que se encuentran. Entonces, por eso sí han evolucionado definitivamente los símbolos. Ok, gracias. Dice, otra pregunta, dice, ¿los materiales usados en la indumentaria indígena tienen algún propósito común o comunicativo? Bueno, ¿me Como escuchas? mencionaba en la primera pregunta, perdón, Ok. como lo mencionaba en la primera pregunta, sí, definitivamente, como en todo el mundo, justamente el textil que estemos usando tiene que ver mucho y tiene una función comunicativa de conocer tu rango, tu posición económica, pero también el espacio en el que te encuentras y el tiempo en el que te estás desarrollando. Me están comentando si hay algunos libros que nos puedes recomendar. Sí, si gustan, les dejo la bibliografía. En esa bibliografía pueden encontrar muchísima información. Me está comentando Tania o Tina, me está comentando, me encantaría saber el por qué llegó una fotografía hasta Suecia y más por el año de su toma. No sé a qué fotografía se refiera. La fotografía de la ponencia. Ah, ok. Yo también tengo esa pregunta, yo también la tengo y la tenemos aquí en la comunidad porque yo ya la he presentado al municipio. Se supone que un fotógrafo vino en 1952 a la comunidad en donde todavía no había carretera, no había nada, entonces no sé cómo llegó aquí. Es una comunidad que está a 4 horas de la ciudad de Oaxaca, entonces no tengo idea de cómo haya llegado. El fotógrafo ya falleció, entonces pues tampoco tenemos como el registro, no sabemos, ¿no? En el museo solamente aparece el nombre de la comunidad y la etnia, y ya. Ah, ok, gracias. Me dice, ¿las prendas elaboradas por las comunidades son comercializadas fuera de México? Perdón, ¿me repita la pregunta? Las prendas elaboradas por las comunidades son comercializadas fuera de México. Ok, sí, pues aquí ya entra un poquito la intervención del comercio, ¿no? El hecho de que en algunas comunidades ya se ha convertido en algo comercializable. En un principio era una cuestión de vestirnos a nosotros mismos, una cuestión de identidad, pero en últimas décadas se ha convertido en comercio, en el hecho de poder sacarlos de la comunidad, que otras personas los puedan vestir. Entonces sí, de hecho se han llevado a, sobre todo el de San Pablo, Tijaltepec, el de Valle Nacional, son bastante conocidos y pues sí, seguramente han ido al extranjero. Ah, ok, gracias. Este,
Dice, el cambio climático impulso de la evolución, cambio de textiles en estas prendas típicas de Oaxaca. Sí, sí, ha cambiado. De hecho, a partir de eso es algo que había pasado a comentar acerca del clima. Las mujeres de Tijaltepec utilizan esta blusa que es de manta y es de manga larga. Y la utilizaban mucho y siguen utilizando y era justamente por el clima, ¿no? Entonces la utilizaban así en manga larga. Sin embargo, ahorita con el cambio climático ya no, a veces hace muchísimo calor y a veces hace muchísimo frío, pero las mujeres lo siguen aguantando, ¿no? Pero sin embargo están buscando otras formas en las que pudieran también encontrar otro tipo de textil, otra fibra que pudiera ser un poquito quizá menos calurosa. O quizá algunas lo que han hecho es hacer la manga un poquito más corta, ¿no? Que ya no sea esa manga larga, sino más corta. Ok. Me están preguntando que si hay alguna manera de aprender todo en alguna comunidad, cursos o talleres ahí en Oaxaca. Sí, hay muchos grupos de mujeres que enseñan, ¿no? Por ejemplo, Tijaltepec, hay grupos de mujeres en Oaxaca que pueden enseñarte, a veces incluso puede ser a través de videoconferencias, entonces ahí pueden buscarlos en Facebook también, grupos de Tijaltepec, y ahí van a poder encontrarlo, ¿no? Entonces, sí, sí se puede. Si alguien va a las comunidades, posiblemente también algunos puedan ayudarte. También son muy celosos, también las comunidades, somos muy celosas de nuestra tradición, de nuestros tejidos, entonces puede ser que no siempre sea tan seguro. A veces tienes que ir con alguien conocido. Ok. Dice, no, ¿existen algunas leyes para proteger el bordado? Pues hasta lo que conozco, el año pasado en el Senado hubo una aprobación, aprobación de la ley acerca de la protección de los textiles indígenas, ¿no? Entonces, la verdad no lo he leído bien, entonces, pero se supone que es una ley que protege los textiles, aunque es un poquito complicado. También lo mencionaba la maestra Yuri acerca de cómo proteger los textiles. A veces la mejor forma de protegerlos es dándolos a conocer. Que la gente sepa que este es el huipil de Santa Catarina aquí, ¿no? Entonces, entre más personas sepan que este es nuestro huipil, más nos identificar con ello será un poquito más difícil que venga una empresa, que venga una marca a apropiarse. Ok, gracias. Dice otra chica también. Dice, ¿los hilos y teñidos los realizan también en la misma comunidad que quieren? Va a depender de la comunidad. Hay comunidades en donde todavía hilan el algodón, la seda, pero no en todas las comunidades. Por ejemplo, en la comunidad de Tijaltepec, en la comunidad de Santa Catalina Quiri, ya son compradas, la materia prima ya es comprada, tanto la tela como los hilos. Ok, dice otra chica, Leonardo. Dice, perdón, es chico. ¿Cómo es que la comunidad lleva a cabo las colaboraciones con sus diseñadores? Por lo menos aquí en la comunidad no tenemos diseñadores. No hay intervención de diseñadores. En San Pablo Tijeltepec, como es una comunidad ya más conocida, su blusa es bastante conocida, ya han intervenido algunos diseñadores. Sin embargo, la comunidad no quiere, no quiere que entren diseñadores. De hecho, tiene que haber un permiso para que se pueda ingresar a la comunidad de parte de las autoridades y de la comunidad. Son bastante celosos de su huipil, ¿no? Entonces, por lo menos en estas dos comunidades no han ingresado textil. Perdón, no es tan fácil de acceder que accedan los diseñadores. Sin embargo, en el caso de Valle Nacional, por ejemplo, ha habido muchísima colaboración entre diseñadores y artesanos, igual que en Cuautla de Jiménez. De hecho, teníamos alguna alumna justamente de la comunidad de Huautla de Jiménez, algunas alumnas de allá de Huautla. Entonces, pues creo que no hay mejor forma que esta,
que justamente aquellos hijos de artesanos se profesionalicen en el área, ¿no? Para que ellos mismos que tienen la visión, que ellos tienen el mensaje, que ellos saben acerca de su cultura, que sean ellos los que trabajen sobre su textil. Ok, gracias. Me están preguntando también, ¿en la vestimenta de los hombres también se expresa su estado civil? Va a depender de cada comunidad, seguramente en algunas comunidades sí. Normalmente casi no hay no hay estudios acerca de la vestimenta masculina. Normalmente se enfoca más en lo femenino porque son aquellas prendas que están diseñadas con más elementos simbólicos, ¿no? Entonces, por eso normalmente en el caso de las mujeres es que conocemos un poquito más del significado. Me están preguntando, ¿existe algún libro que hable sobre los bordados? ¿Les recomiendes? Como lo mencionaba en la bibliografía, pueden checarla y ahí. Ok, pues hasta ahorita fueron todas las preguntas y en caso que sigan preguntando, pues ya de favor ya tú nos harías ahí por el Face contestarles las preguntas que tenga más. Bueno, ¿me pueden mostrar por favor su constancia? Por favor, para hacer la entrega. Muchas gracias, maestra Maribel. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que estos espacios son bastante buenos, favorables para todos los estudiantes y pues ser partícipe de esto pues me llena de bastante orgullo y satisfacción. Ok, gracias. Pues a nombre de la licenciada Minerva Bautista, rectora de la Universidad Tecnológica de Morelia, te hago entrega de tu constancia a la maestra Maribel Herrera Ruiz por haber impartido la conferencia de función comunicativa de los textiles tradicionales de Oaxaca, en el marco del primer Congreso Virtual de Diseño y Moda Industrial de Universidades Tecnológicas 2021. Felicidades, maestra. Felicidades. Muchísimas gracias. Gracias, Sandra. Y te esperamos. Agradecemos. No, la esperamos aquí pronto en Morelia. Claro que sí, con gusto. Agradecemos a cada uno de ustedes por su asistencia y los esperamos el día de mañana a las 12 horas con la ponencia Aplicación del colorante a la fibra que impartirá la maestra ingeniera textil e industrial María del Refugio Patiño Cayetano. Y a las 17 horas, Infestión y aclimatación de grana cochinilla por la ingeniera Rosalía Ríos Ramírez. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.